Y bien, hermanos, la victoria de Jesús, nuestro Salvador, en las tentaciones. Homilía para el domingo primero de Cuaresma, leyendo el Santo Evangelio según San Mateo en este año que corresponde al ciclo A. Estamos en el capítulo 4 de San Mateo, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece en las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Hermanos, al escuchar este pasaje del Santo Evangelio, una palabra se levanta del corazón como primer eco para dar una respuesta a lo que produce dentro la fuerza del texto proclamado. Un relato sublime, un relato sagrado, que de ninguna manera se resuelve en una crónica biográfica de un personaje ilustre. Un relato que nace de la teología y de la fe. Un relato que brota de la comunidad pascual que adora a su Señor, que ha depositado en él su amor y que en torno a él está celebrando el culto de la Eucaristía. Con la sensibilidad que uno va adquiriendo por el estudio de las Sagradas Escrituras y por lo que va leyendo y releyendo meditativamente, pues yo puedo pensar que las dos frases más importantes del Evangelio de hoy son la primera y la última. La primera dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Las tentaciones de Jesús no son obviamente esas tentaciones agresivas y tantas veces groseras que uno siente bullir en la carne o en el espíritu, esas tentaciones de los 7 pecados capitales al descubierto que han dado origen a tantas novelas, las pasiones humanas revueltas y descontroladas. Jesús va al desierto conducido por el Espíritu, suavísimamente, amorosamente conducido por el Espíritu. Su desierto, más que la arena pálida y reseca de lo que se llama el desierto de Judea, va a ser ese lugar del corazón, un paisaje donde Dios habita para el diálogo y el amor. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. El mismo Espíritu que lo llevó al seno de la Virgen María. El mismo Espíritu que lo llevará a la cruz. El mismo Espíritu que lo arrancará del sepulcro.
el mismo espíritu que Jesús derramará sobre los apóstoles en el cenáculo la tarde de la resurrección. El mismo espíritu del día de Pentecostés, que es el Sinaí del Evangelio. Jesús fue llevado al desierto por el espíritu de su intimidad con Dios. Y hasta diríamos, el mismo espíritu es el desierto de Jesús, deleitoso como el amor más dulce y consentido, cruel como la muerte que arrebata la vida. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y la segunda frase más importante es la final. Entonces lo dejó el diablo y aquí que se acercaron los ángeles y le servían. Los ángeles sirven a Jesús. Esto quiere decir que estamos en su Santa Pascua. Sí, hermanos, esta es una escena pascual. Y así la vive la comunidad el domingo, reunida para celebrar el culto del Señor. Estamos, pues, en una escena mística para explicar el misterio de Jesús. Y hace falta una sabiduría espiritual, como dijo San Pablo, para poder hablar de tales cosas. Escribía San Pablo a la iglesia de Corinto: pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es de este mundo, es el espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando, explicando verdades espirituales a hombres de espíritus, nos la exponemos en el lenguaje que enseña no el saber humano, sino en el lenguaje que enseña el Espíritu. Nos resulta difícil, incluso imposible, escenificar físicamente lo que escenifica físicamente el Evangelio. Jesús transportado al alero del templo, Jesús llevado a un altísimo monte desde el que se divisan los reinos del mundo. Nos resulta difícil hasta imaginar la misma presencia física del diablo. Más bien comenzamos a pensar en el Espíritu, que eso tiene que ser otra cosa. Y que este lenguaje espiritual de los evangelios nos tiene que llevar a otra cosa. San Marcos, al dar testimonio el primero de este episodio sobrenatural, no escenificó momentos de la tentación, aunque se dice que vivía con las fieras y los ángeles le servían. Ni siquiera ha mencionado que ayunara, lo que estuvo 40 días, que los ángeles le servían. La carta a los Hebreos nos da el fundamento esencial cuando escribe: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Por eso comparezcamos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Este cuadro evangélico no es tanto el cuadro de las tentaciones de Jesús, cuanto el cuadro de la victoria de Jesús. Lo que aquí queda claro es que Jesús, el Todo Santo, el verdadero Hijo de Dios, así declarado en el bautismo, que antecede a las tentaciones, es el vencedor del pecado. Porque este Jesús del que escribieron los evangelios no es otro que el Jesús de nuestra Pascua. Cuando una persona viene al confesionario para celebrar el sacramento de la reconciliación, confiesa sus pecados, pero yo le digo: mire, es cierto que en la confesión decimos nuestros pecados, sin embargo, lo más importante no es eso.
Lo más importante es que Dios, que es el que le ha traído a sus pies, este Dios se acerca a mí y me da un abrazo de padre y me estrecha junto a su corazón. Esta es la realidad principal del sacramento, el abrazo de Dios, la ternura de Dios conmigo. Pues de igual modo, hermanos, lo que se nos está anunciando en esta misteriosa escena de la vida pública de Jesús es que Cristo, el que me entrega el Evangelio, el que me va a dar su sangre en la cruz, es el vencedor del pecado, el que quita el pecado del mundo, el que se alza victorioso y misericordioso sobre mis pecados. Adán sucumbió al pecado. Cristo triunfó del pecado. Y su triunfo es mi victoria, la victoria de toda tentación en mi vida, mi victoria final, cuando tenga que presentarme ante Él. Cristo Jesús, amor infinito de Dios, que llega a tu iglesia y se derrama sobre mí. Acepto tu triunfo como la victoria sobre mis pecados. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi fuerza y mi perdón. Tú eres mi esperanza en tiempo y eternidad.